Todos tenemos Biblia, entonces los voy a invitar a que vayamos a la Escritura. Vamos a ir a Génesis, capítulo 21, del versículo 14 al 19. También quiero aprovechar para mandar saludos a los hermanos que hoy en este día no nos pueden acompañar, ¿verdad? Donde quiera que te encuentres, hermano, que el Señor te bendiga. En cualquier ciudad o país que te encuentres, también que el Señor te bendiga. A los hermanos que nos encuentran allá en radiovida.mx 96.5 FM, La Voz de la Biblia, reciban un cordial saludo de sus hermanos de Riverside, California. Hoy le titulamos, ¿verdad?, la gloria de Dios en el desierto, ¿verdad? Todos tenemos Biblia, hermanos. Génesis, capítulo 21, del 14 al 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Si todos lo tenemos, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Leemos solamente el 14, hermanos, nos sentamos y de ahí seguimos leyendo lo demás. ¿Está bien? Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús y dice así el 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió, anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? El 15. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. 16. Y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó pero una vez más el 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Ahí nos detenemos. Hace unas predicaciones atrás, ¿verdad? Uno de nuestros hermanos compartía precisamente de este pasaje bíblico. Y nos explicaba, ¿verdad?, de cómo el Señor le había abierto los ojos a Agar. Y efectivamente, hermanos, ella no miraba nada. Pero algo bien interesante, hermanos, que hoy también quería compartir, es como en pleno desierto, hermanos, aparece el Señor. Cuando para el hombre, hermanos, aparece o el hombre siente que ya no tiene nada, en este caso Agar, ella estaba segura, pensamiento de hombre, que dijo: dejaré al muchacho, no veré cuando muera, y ella solamente se fue a una distancia. Yo quiero pensar, ¿verdad?, por lo que dice la Biblia, que estaba segura que no solamente iba a morir el muchacho, sino también ella. Pero cuando nos damos cuenta, hermanos, algo que el Señor obra en tiempos cuando al hombre le parece todo difícil, cuando parece que ya no hay nada que pueda rescatar al hombre. Sabe que el Criador, hermano, desde el momento que hizo al hombre, sabe la necesidad, su situación por la que está pasando. Por tal, para el Señor no le era nada difícil saber dónde estaban. En este momento nos damos cuenta que ella dice que le hizo falta agua. Y algo bien interesante, dice que andaba errante por el desierto, hermanos. Cuando la Biblia explica y habla en esta porción, errante en el desierto, quiere decir que no tenía una dirección exacta, que no sabía ni siquiera para dónde iba. Simple y sencillamente la podía mover su dirección a la hora que ella quisiera. No es como alguien que dice: voy a tal lugar y sabe a dónde va. Sino en este caso dice que era errante. En esta porción, hermanos, nos encontramos de que se encuentra, vea bien, estás en un desierto. Yo creo que la mayoría, hermanos, cuando hablamos de un desierto, y lo primero que si usted me dice: yo voy a vivir al desierto, yo creo que la mayoría decimos: yo no puedo ir a vivir allá. Cuando hablamos de la palabra desierto, lo primero que nos viene a la mente es que no hay nada, no hay vida. ¿De qué vas a vivir? Mas sin embargo, el Señor
en ese desierto por el que el pueblo llega a pasar, hermanos, aparece el Señor. Aquí vemos, hermanos, específicamente que Agar va caminando por el desierto, pero no tiene dirección, hermanos. Pero hay alguien que sí sabe exactamente hacia dónde va a llegar. La misma Agar no sabía, es más, ella creía en ese mismo momento que su descendencia hasta allí llegaría. Pero es que hay algo que se le olvida al hombre, hermanos, que el Señor no piensa como el hombre. El hombre puede decir muchas cosas, pero hay un Dios que crió los cielos y la tierra y que lo crió a usted y a mí, hermanos, y que a Él sabe exactamente, aún tus días delante de Él sabe perfectamente hasta qué día vamos a vivir. Mientras el hombre e incluso doctores pueden decir muchas cosas, el Señor dice, Él tiene la última palabra. Y Él dice, no, Agar, aquí no va a morir el muchacho. Todavía le voy a levantar una descendencia. Y efectivamente vemos que se le levanta esa descendencia, ¿verdad? Pero mientras ellos ven el desierto, hermanos, o mientras el hombre ve los desiertos, el Señor mira algo totalmente diferente, lo útil que le puede ser el hombre o el ser humano hacia Dios. No por ser mejores ni más esforzados, sino simple y sencillamente porque el Señor quiere el bien para el hombre. En esta porción, hermano, nos damos cuenta que mientras Agar caminaba sin rumbo, sin saber hacia dónde iba, cruzaba por ese desierto. Y con esto te quiero invitar, hermanos, ¿cuál es tu desierto por el que tú estás cruzando? Quizás estás batallando con alguna enfermedad, con tus hijos, tu familia. Yo no sé cuál sea tu grande necesidad. Déjame decirte algo. Antes de que esa necesidad ocurriera en ti mismo, el Señor ya la sabía. Sabía la situación por la que ibas a cruzar y sabe el Señor efectivamente hasta cuánto vas a aguantar. Y en ese momento, cuando tú sientas que te estás quebrando, ¿sabes quién aparece allí? Nuestro mismo Señor Jesús, hermano. En esos momentos, hermanos, que para el hombre le parece difícil, que dice, hasta aquí llegué, dice el Señor, no es cierto. En este mismo desierto, hermanos, vemos un pasaje bíblico allá en Primera de Reyes, capítulo 19, a un Elías, hermanos. También por el del mismo desierto. ¿Y sabe quién aparece después de que Elías iba huyendo de Jezabel? El ángel del Señor. Para alimentarlo, a levantarlo, aunque él se vuelve a dormir, hermanos, el Señor le dice que hay un largo camino que hay que recorrer. Es que no es casualidad cuando tú dices estoy pasando por algo difícil y pareciera que las cosas no se enderezan. No, sí se enderezan, hermanos. Solamente que el Señor nos da esa oportunidad. Y aunque fíjese algo bien interesante, hermanos, al hombre no le gusta pasar por este tipo de cosas. Yo creo que admitiríamos la mayoría, si no es que todos, no pasar por estos dolores. Porque sentimos que no podemos, hermanos. Pero se nos olvida algo más interesante y más importante que nuestros pensamientos. Que hay un Dios, hermanos, que si confiamos en Él, nos hace caminar. Aún en los momentos más difíciles, dice el Señor, es que no has llegado hasta aquí. Nos dice al igual que Elías, tu camino es largo por recorrer. Ella creía, hermanos, y muchas veces, ¿verdad? Vamos a estar mirando y nos vamos a enfocar en los desiertos, hermanos. Vamos a tocar varios pasajes donde el hombre parece que se le olvida, aún conociendo, hermanos, quién es Dios, parece que se nos olvida esa parte tan importante. Que el único que nos puede ayudar, hermanos, es nuestro Señor Jesús. A veces esa es la parte, hermanos, donde el hombre se enfoca en que no puedo. Y hay cosas tan sencillas en las que nos enfocamos y nos desvían, hermanos, de lo que verdaderamente importa en nuestras vidas. Tener esa fe, esa confianza. Nuestro hermano Jonathan había precisamente con eso, ¿verdad? De que tendríamos que tener esa confianza, ¿verdad? Que aquel que confía en el Señor. Pero a veces pareciera, hermanos, y es un poco triste que esa confianza se queda en el lugar donde te congregas. Cuando salimos allá afuera pareciera que empezamos a batallar. Pero cuando el Señor habla, hermanos, muchas de las veces no escuchamos. Yo creo que de este pasaje hemos oído muchas predicaciones. De varios pasajes, hermanos, que hemos tocado. Pareciera que en vez de que nos dé alegría, hermanos, pareciera que el pueblo se siente como frustrado, como que se aburre otra vez el mismo mensaje. Yo no creo en las casualidades y yo no creo que usted crea en las casualidades.
Así como el Señor habla una vez y otra vez. Cuando el hermano nos predicaba, ¿verdad?, acerca de este pasaje, estaba estudiando yo acerca de eso, ¿verdad? Y yo miraba cierto pasaje, lo que él explicaba, y también con lo que yo traía o lo que el Señor también me había dado, dije, no contradice nada, sino simple y sencillamente el desierto, hermanos, a nadie le gusta cruzarlo. Cuando el Lot miró, hermanos, él miró para donde se miraba más verde, más bonito, donde le parecía a sus ojos que podía, tanto ganado que tenía, lo podía alimentar mejor, dice, ¿verdad? Pero, sin embargo, no todo es así. Vemos, hermanos, que muchas de las veces nuestra propia vida, personalmente, cada uno individualmente, tenemos que cruzar por momentos difíciles, hermanos. Y eso es lo que al hombre le cuesta. Si tuviéramos la oportunidad, hermanos, de cruzar por nuestras vidas por un desierto y no cruzar, yo creo que la mayoría dijéramos, yo no cruzo por ahí. Si voy a obtener lo mismo, la misma recompensa, pues ¿para qué paso por ahí? Pero hay algo también que se nos olvida, hermanos, que a través de pasar por situaciones difíciles, es como el Señor nos va moldeando a cada uno de nosotros. Y esa parte es la que muchas veces no la hemos entendido. Porque cuando tú cruzas por tu desierto, en tu vida personal, hermano, te das cuenta de que la próxima vez es algo que no te va a afectar en lo más mínimo. Y esa área, hermanos, es la que a veces, aún conociendo las Escrituras, hermanos, nos cuesta pasar por ahí. A veces nos quejamos. Y lo más interesante que muchas veces, hermano, hasta pedimos y luego te terminas quejando o nos terminamos quejando. A veces digo, ¿quién entiende al hombre, verdad? Porque decimos esto y realmente a veces decimos, es que siempre no. Cuando tú vayas cruzando por tu desierto, hermano, cuando veas esa situación difícil, no nos quejemos. Porque eso hace más difícil tu caminar con el Señor. Es muy fácil decirlo, claro. Pero si la Escritura, hermanos, ya nos advirtió, es por algo, hermanos. El Señor no se equivoca. A veces cuando estamos, hermanos, hablando de la palabra, nos entendemos y escuchamos el mensaje y decimos, ¿sabes? No, está bien, mi vida va bien, yo no estoy pasando por nada situación difícil. Pero ¿sabe qué? Es posible y es probablemente que el Señor nos está preparando para algo que vendrá a tu vida. Es posible, hermanos, que aunque en este momento no estés pasando por alguna situación difícil, probablemente, yo no sé en qué tiempo, te vendrá algo difícil en tu vida. Y el Señor lo que quiere es prepararnos. ¿Sabe que el Señor cuando empezó al discipulado, verdad, con sus discípulos, los apóstoles, sabe que no los manda luego a que trabajaran, sino los empezó a preparar, hermanos? Y de ahí sí ya los empieza a hacer trabajar. Porque el Señor sabía que llegaría el momento en que Él ya no estaría ahí con ellos. Pero más sin embargo, Él quería que fueran llenos del Espíritu Santo, que se agarraran de su palabra, hermanos, porque su palabra es vida, porque su palabra es la que nos hará caminar hasta la meta final, hermanos. Es solamente su palabra. Vamos a hacer un lado el predicador, hermanos, vamos a ver qué enseña la Biblia. Porque es de ahí, hermanos, donde tenemos la vida eterna. Exactamente de lo que dice la palabra. Vamos a ir a una escritura más. Vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 16. Leemos del 4 al 7 y luego nos brincamos del mismo 16, pero del 13 al 15. Todo en el 16. Éxodo capítulo 16. Del 4 al 7 empezamos. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 16 del 4 al 7. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. 5. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. 6. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto.
Ahora el 7. Y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestra murmuración contra el Señor. Porque nosotros, ¿quién somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ahora brínquese al 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en alrededor del campamento. 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. 15. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Hoy en este día, ¿verdad? Nos damos cuenta que en el pleno desierto, hermanos, Israel ya había mirado muchas cosas. Pero en esta porción nos damos cuenta que después de venirse quejando, después de que no podían sacarse de Egipto del corazón, ¿verdad? De que parecía que ahí lo traían con ellos, hay algo bien interesante. Ellos se quejan de la carne, que no tienen carne, que van a morir en el desierto. Y vuelvo a lo mismo, hermanos. La gente, humanamente, a pesar de ver los milagros del Señor, se daba cuenta, o que ellos creían, que no había nada ahí. Mas sin embargo el Señor les dice, ¿sabes qué? Te estás quejando por la carne. Y les hace subir codornices. Y después de eso, no simplemente eso, sino le dice, ahora va el maná. Por 40 años, hermanos, estuvieron comiendo el maná. Y nunca se dieron cuenta, hermanos, que el mismo Señor en pleno desierto les estaba supliendo. Cuando yo he leído, hermanos, muchas veces, y me gusta esta porción, ¿verdad? Cuando veo que el Señor derrama bendición en pleno desierto, dije, ¿cómo es posible? Yo me daba cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no se dieron cuenta quién era verdaderamente el Dios que los había sacado? ¿Sabe que efectivamente el Señor hasta el día de hoy ha derramado bendición en cada uno de nosotros, hermanos? Y muchas veces nos olvidamos de Él. Todos los días, hermanos, el Señor ha suplido hasta el día de hoy. Pero a veces queremos ver, hermanos, esa extremidad. A veces queremos ver, hermanos, lo que ellos miraron. Pues ¿sabe qué? Yo me atrevería a decir, ¿verdad? Que si miráramos lo mismo que ellos, yo creo que estaríamos igual que ellos, hermanos. Nos encontraríamos en la misma situación. Porque ellos veían, se daban cuenta, hermanos, de todo lo que recogían todos los días y no dejaron de quejarse. ¿Sabe que hoy tenemos muchas comodidades, hermanos, y no dejamos de quejarnos igualmente? Ellos venían caminando por el desierto, hermanos, y es cierto que tenía su protector ahí, ¿verdad? El mismo Dios los venía protegiendo con la columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día, ¿verdad? Él dice en la Escritura que Él nunca se apartó de ellos. En este instante, hermanos, yo veía y decía, bueno, si hubiera sido una codorniz, 2 o 3 o 4 o 5, 20, 50, hermanos, 100, pues dirán alguna que estaba aquí extraviada, ¿verdad? Por aquí. Pero según la Escritura cuenta, hermanos, que cuando ellos salieron de Egipto, salieron 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y una grande multitud, dice que diferentes familias, ¿verdad? Que no eran judíos, hermanos. Con esto nos lleva a pensar, hermanos, que cómo el Señor suplió grandemente. Es que para el Señor, hermanos, derrama bendición, aunque hubieran sido el doble, hermanos, el triple, lo que hubiera sido, el Señor sigue supliendo, hermanos. En tu desierto que tú vas a cruzar o que estás cruzando, hermanos, el Señor está ahí siempre. No te olvides de seguirlo buscando, porque Él va a seguir supliendo. No digas, es que el Señor no me escucha. ¿Sabe? Precisamente el enemigo es lo que quiere escuchar. Que empieces a menguar poco a poco. Que dejes de buscar al Señor. Mientras ellos creían que ahí no había nada, hermanos, mire que el Señor hizo milagros no solamente en los desiertos, en el mar, en las aldeas, donde quiera que el Señor iba, hermanos, hizo milagros.
Y hoy en día el Señor sigue haciendo milagros porque nos ha hecho levantarnos y estamos aquí de pie, hermanos. Sigue haciendo los milagros. La diferencia, hermanos, que anteriormente con ellos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que muchas de las veces caminó literalmente, muchas veces habló con ellos. Pues hoy en día, hermanos, hoy el Señor habla a través de su palabra. Anteriormente usaba a los profetas, hermanos, para hablarle al pueblo. Hoy, solamente la pereza, hermanos, no deja que escuchamos la voz del Señor. Eso es todo. Porque la mayoría de gente hoy en día, un grande porcentaje, hermanos, sabe leer y sabe escribir. Y tenemos acceso, hermanos, a una Biblia. Ahora, si no tiene acceso a una Biblia, la mayoría, hermanos, creo que la mayoría tienen un teléfono, hermano, donde pueden bajar la aplicación. Yo creo que tienen más alcance a un teléfono que a una Biblia, hermanos. Mas, sin embargo, aún, hermanos, ha llegado la pereza al pueblo. Ya conociendo las Escrituras, eso es lo que muchas veces nos estorba, hermanos. Nosotros mismos. El Señor siempre está hablando y nosotros nos ponemos ese estorbo de no querer caminar. Pero el Señor siempre está hablando a su pueblo. Y se sigue caminando. Cuando el Señor levantó a Elías, hermanos, dice que le tenía un grande camino que tenía que recorrer. Y Elías, aunque la primera vez no se levantó, en la segunda vez se levanta y no paró hasta llegar a Oreb, al monte de Dios, hermanos. Quiere decir que tú y yo, hermanos, no tenemos que parar, hermanos, hasta que el Señor venga por su pueblo. Hasta entonces, hermanos. Mientras, seguiremos caminando, seguiremos trabajando, hermanos. Pero ¿verdaderamente lo queremos hacer? Quizás no queremos, quizás... Fíjese que la mayoría no conocemos la situación de cada uno de nosotros. Yo creo que no conocemos gran parte de cada uno de nosotros personalmente. ¿Cómo te sientes hoy en este día? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cuáles son tus planes? Cualquiera que sean tus planes, hermanos, aún en tu desierto que estás caminando, pongamos al Señor como primordial. No dejemos, hermanos, de empezar a tomar decisiones por sí mismas, por nosotros mismos. Cuando tú empiezas a tomar ese tipo de decisiones, lo más seguro, y es probable, hermanos, que no te van a salir bien las cosas. Pero cuando tú dices, Señor, yo pongo todo delante de ti, y si es de tu parte, que suceda, y si no, que se pare, Señor. Pero muchas de las veces decimos sí, pero agarramos, hermanos. Sí voy a esperar, Señor, pero ya lo quiero, ya lo agarro. Cuando camines en el desierto, hermanos, deja que el desierto se vaya acomodando por la voluntad del Señor. Porque no hay nada que le resista al Señor. Ahora, el enemigo quedará a aprovechar cualquier oportunidad. Pero cuando pongamos al Señor, hermanos, verdaderamente hagámosle caso. El pueblo dijo que sí quería salir de Egipto. El pueblo decía que sí. El Señor mismo dice que había escuchado el clamor de su pueblo. Sí quería salir de Egipto. Pero no quería, hermanos, cruzar el desierto. ¿Sabe que para poder llegar a un lugar, en este caso, ¿verdad? Tenemos que cruzar por ese tipo de cosas. Pablo nos habla, ¿verdad?, acerca de eso. Y muchas partes de las Escrituras encontraremos, hermanos, que la gente cruzó por ciertas dificultades difíciles. Pero aquel que se aferró al Señor, siguió esperanzado a que el Señor lo levantaría un día. Tú y yo, hermanos, debemos de seguir con esa misma esperanza. Con esa misma actitud, hermanos, de seguir queriendo caminar. No te frustres, no te enfades. Vamos a ir a un ejemplo más. Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 6, del 35 al 44. Marcos capítulo 6, del 35 al 34. Perdón, al 44. Del 35 al 44. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús, el 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. 36.
despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. 37. Respondiendo él les dijo, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. 39. Él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 40. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. 42. Y comieron todos y se saciaron. 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces, 44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. En esta porción, hermanos, también nos miramos que se encuentra en un lugar desértico. Mas, sin embargo, hay algo bien interesante. Que cuando ellos les dicen, ¿verdad?, que 200 denarios no le ajustaría para tanta gente, el Señor les dice que les dieran de comer ellos. Pero hay algo interesante que más atrás dice la Escritura, que el Señor les había dado una comisión a ellos. Y les había dado autoridad para sanar y expulsar demonios. Y cuando ellos regresaron contentos, hermanos. Y le empiezan a platicar, ¿verdad?, de las situaciones que habían pasado. Pero cuando el Señor les dice esta porción, en el lugar donde se encuentran, pareciera que los discípulos, hermanos, se les olvida algo bien interesante. Que el que había dado la autoridad de todo era nuestro Señor Jesús, el mismo Dios, hermanos. Y nos damos cuenta que cuando Él les pregunta o les dice que les den de comer, lo primero que ellos ponen es que no va a alcanzar. ¿Aquí dónde vamos a agarrar? Lo que el hombre alcanza a ver, hermanos, no es suficiente. A veces nuestra mentalidad es tan pequeña que, sabiendo la autoridad que el Señor le ha dado también al hombre, hermanos, nos cuesta empezar a hacer las cosas. Él dice, denle de comer ustedes. Señor, pero ¿de dónde vamos a sacar aquí en el desierto? Entonces ya el Señor les da un ejemplo, hermanos. Y algo que se les tendría que quedar a ellos, yo me imaginaba, ¿verdad? Yo creo que por el resto de su vida, hermanos, miramos un milagro. El Señor oró por los peces y el pan y se multiplicó. Le dieron de comer a 5,000 personas. Eso es lo que yo creería, hermanos, y cualquiera, yo creo que, pero un grande milagro así. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que no siempre es así. Que el hombre siempre depende, hermanos, debería depender de Dios, pero depende a veces de uno mismo en el aspecto, y no porque uno se pueda hacer las cosas a su manera, sino en su manera de pensar. Cree que depende, hermanos. Estás en el pleno desierto y no te has dado cuenta que el que suple se llama Jesús. Estás cruzando por ese desierto y no te has dado cuenta que solamente hay que clamar a Él y Él te suple. Estaban en el desierto, hermanos, y simple y sencillamente el Señor iba a suplir. Pero un ejemplo más que hasta el día de hoy, hermanos, se sigue viviendo aún en las iglesias, hermano. De cómo el Señor multiplicó. Si creemos en un verdadero Dios, ¿cómo es posible que muchas de las veces nos ha costado dar ese paso también a nosotros? A veces, hermanos, cuando nos toca pedir oración, orar, yo no sé si de verdaderamente lo hacemos o solamente nos quedamos ahí, en el sí lo voy a hacer. A veces los hermanos se nos han acercado, ¿verdad? O nos dicen por el grupo, ¿verdad? Oración por esto, y verdaderamente lo hacemos o ignoramos eso. A veces el hombre se ocupa en tanto en otras cosas que se le ha olvidado la parte más importante, orar unos por otros.
Y muchas veces lo hemos repetido y nos han predicado de eso y nosotros mismos lo hemos compartido, hermanos. Pero ¿sabe qué? A veces no lo hemos vivido. Pero hoy es el momento, hermanos, que podemos cambiar todo eso. Hoy es el momento que podemos tomar una decisión diferente a la que hoy viviste, es más. Si tú quieres, lo puedes hacer. Si quieres vivir como quieres vivir, también lo quieres vivir así, hermano. Pero date cuenta, hermanos, que un día pasarás por esa situación difícil. Debemos de estar preparados. El Señor nos va preparando poco a poco. Si no la estás pasando, es probablemente que el Señor nos da esa oportunidad para que nos vayamos preparando, hermano. O quizás ya la pasaste. Quizás donde te congregas a lo mejor estás batallando. No sé, hermanos, qué situación estás pasando, pero el Señor la conoce. Hoy en este día, ya que el Señor nos dio la oportunidad, vete meditando en el mensaje, en lo que leíste, qué entendiste. Por ahí puede haber un grande mensaje para cada uno de nosotros. Debemos de agarrar esa porción, hermano. Llévate lo que leíste. Es interesante, hermanos, que a veces, y es muy curioso, que a veces estamos orando o estamos platicando, hay cosas que de repente no entendemos, y a veces en una predicación o a veces platicando con un hermano sale eso que no habías entendido. No es casualidad, es que el Señor poco a poco nos va trabajando, hermanos. Eso debería de hacernos sentir un gusto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos hace sentir, hermanos, lo importante que somos para Él. Sabe que tú eres algo bien preciado delante del Señor, sin importar si estás pasando por una situación tan difícil. El Señor va a suplir esa necesidad por la que estás pasando. Vamos a ir a una última escritura, aquí mismo en Marcos, pero nada más una página más adelante, Marcos 8. Con esta finalizamos. Marcos capítulo 8 del 1 al 9. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús 8:1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: 2. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3. Y si les envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. 4. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? 5. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. 7. Tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. 8. Y comieron y saciaron y regocijaron de los pedazos que habían sobrado, y recogieron, 8. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. En esta misma porción, hermanos, es curioso cómo los discípulos le vuelven a decir: Señor, ¿de dónde vamos a sacar tantos panes? Pero ya habían visto un milagro, hermanos, y esto me llamaba mucho la atención, porque habían visto un milagro, mas sin embargo enseguida ocurre algo muy similar y ellos vuelven con lo mismo. Y es efectivamente, hermanos, donde el Señor me hablaba. Es que puede hablar una vez y vuelve a pasar lo mismo. Yo no sé en tu vida personal, pero en este caso vemos, hermanos, que el Señor provee y a ellos se les olvida. Yo no sé cuánto tiempo exactamente había pasado,
Pero la segunda vez se les olvidaba. Dije, Señor, un grande milagro de esa magnitud, ¿cómo fue posible que no se dieron cuenta? Pues todos los días el Señor hace milagros en mi propia vida personal. Y yo considero que en tu propia vida personal también, hermanos. Y muchas de las veces estamos tan ocupados en otras cosas que se nos olvida, hermanos, la parte más importante de nuestra vida, de nuestro ser. De quién te ha hecho levantar, quién te ha dado las fuerzas, quién te ha tenido con vida hasta el día de hoy en la condición que estás. Y si verdaderamente somos buenos agradecidos con Él. Si verdaderamente nos acordamos o hace un milagro más y empezamos a ver como el pueblo, pues el maná, lo mismo de siempre. Un milagro más. No, hermanos, eso es ser mal agradecidos con el Señor. Aquí nos damos cuenta que efectivamente el Señor vuelve a hacer el milagro en pleno desierto y ellos no se dan cuenta, hermanos. Cuando el Señor hace un milagro, a veces, hermanos, lo hace tan grande y en ese mismo momento sí nos gozamos y decimos, gloria a Dios, hermanos, voy a testiguar, Señor, de los milagros que ha hecho. Y pasa un poco tiempo, hermanos, y a veces ni siquiera nos acordamos del Señor. A veces salimos de esa puerta, hermanos, más vacíos de como entramos. Jamás debería de ser así. Si la palabra del Señor no nos nutre, hermanos, no sé qué más nos puede nutrir. Algo bien interesante que cuando el Señor les dice, ¿verdad?, de los peces y de los panes que les van a dar de comer, dice, lleva 3 días, dice que llevaban 3 días con Él. Dice, y algunos vienen de lejos. Algo que llamaba la atención que dice, pero no los quiero mandar así en ayuna. Dice, ¿por qué? Porque van a desmayar. ¿Sabe que el Señor, aún caminando, hermanos, en tu desierto, sabe el momento cuando el Señor te va a levantar porque sabe que no vamos a aguantar? El Señor va a suplir. Y es algo, hermanos, que a mí me llevaba a decir, Señor, en momentos difíciles, usted siempre está supliendo. Dice, no los quiero mandar vacíos, dice, les voy a suplir, les voy a dar de comer. En pleno desierto, yo tengo algo para ti. Es lo mismo que el Señor nos dice, hermanos, en pleno desierto, el Señor te va a suplir. Por esa situación que tú estás pasando, el Señor, el único Dios, aquel que crió los cielos y la tierra, aquel que sacó a un pueblo que era rebelde, hermanos, aquel que un día decidió traernos a su camino, es el mismo que nos va a ayudar, hermanos. El que te trajo es el mismo que te quiere llevar hasta la meta final. No desmayes, sigue caminando. No importa lo que veas alrededor, tú sigue caminando, mirando a aquel que te ha llamado. No fue el hermano que te predicó. Qué bueno, ¿verdad?, que el Señor ha usado a hermanos y hermanas que nos han predicado. Yo creo que usted, hermanos, alguien le predicó de la palabra. Yo fui uno de los que me predicaron. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que el Señor obró en mi vida. Usted, cada uno de nosotros, hermano, alguien nos habló. Vea lo que hace la palabra del Señor. Convierte los corazones. Y sin importar la situación, unos traemos testimonios diferentes. Cada uno venimos de una manera diferente. Pero es un mismo Dios el que nos ha llamado, hermanos. Y si nos ha llamado, sabe que puedes llegar. Sabe que puedes seguir caminando. Si has batallado, si sientes que definitivamente ya no quieres, déjame decirte algo. Si crees que en la iglesia es difícil, allá afuera en el mundo es peor. Y cada uno podemos decidir. Si quieres allá afuera, es peor que caminar con el Señor. Yo, de parte del Señor, te diría, sigue los caminos del Señor, porque nos conviene, hermanos. Por pura conveniencia, tenemos que seguir el camino del Señor. Allá afuera no te espera nada bueno. Precisamente, aquel de cual un día estábamos presos del enemigo, aquel está esperando precisamente esa oportunidad. Que te salgas para poder cobrarse una por una. Y Él no tiene misericordia. Mas, sin embargo, si al Señor le fallas, hoy te arrepientes y hoy mismo te perdona. Él dice que no se acuerda de lo que has hecho. Simple y sencillamente, hoy te arrepientes, hoy le fallé, Señor, hoy me arrepiento, y el Señor dice adelante. El enemigo no. El enemigo quiere cobrar una por una, hermano. Así es que cada uno de nosotros tenemos la decisión. O seguimos al Señor, o nos vamos allá afuera, donde nos espera lo peor. Y no solamente terrenalmente, sino al final de cuentas, nos va a ir todavía peor. Lo más recomendable y lo mejor que el Señor nos habla, se sigue mi palabra. Sé que vas a batallar, pero en tu desierto yo te voy a ayudar. Amén, hermanos. Pues si tienen peticiones, háganlas pasar y estaremos orando por ellas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Le damos gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que nos da, Padre, de conocer su palabra, Señor. Por la oportunidad que nos da, Señor, de cada día poder, Señor, meditar, Señor, y saber, Padre, que usted siempre está supliendo, sin importar la necesidad por la que su pueblo esté pasando, Señor, sin importar, Padre, cada situación de cada uno de nosotros individualmente, Señor, usted siempre, Señor, suple, Padre. Señor, hoy en este día, Padre, que nos dio la oportunidad, que hizo un milagro en nuestras vidas, Señor, no permita, Señor, que jamás nos olvidemos, Señor, de cuán grande, Padre, maravillas ha hecho en nuestras vidas, de que todos los días, Señor, nos ha levantado, todos los días, Padre, nos da las fuerzas, todos los días, Padre, cuando amanece por las mañanas, Señor, nos damos cuenta, Padre, que el cansancio que teníamos un día anterior, Señor, usted lo ha renovado, Señor. Señor, gracias a usted, Padre, hemos tenido lo que hasta hoy tenemos, Señor. Y gracias a hoy, Señor, y gracias a usted, Padre, no tenemos, Señor, lo que no tenemos, Padre, porque usted, Señor, no lo ha permitido, Señor. De su escritura, Padre, nos dice y nos exhorta, Señor, a que demos gracias en todo, Señor. Por tal, Señor, hoy su pueblo, Padre, le queremos dar gracias por todo, Señor. Aún por las peticiones, Señor, que le hemos puesto delante de usted, Señor, y que aún no ha sido concretada, Señor, le decimos gracias, Padre. También hoy en este día, Padre, le pedimos perdón, Señor, por lo falto que hemos sido delante de usted, Señor. Su palabra nos enseña, Señor, que no hay hombre que no peque, Señor. Todos los días pecamos, Señor. Pero hoy, Padre, su pueblo reunido, Señor, le queremos pedir perdón, Señor. Y que nos ayude, Señor, a no ser, Señor, los mismos errores, a no cometer los mismos errores que hoy cometí, Señor, no cometerlos, Señor, el día de mañana, Padre. A todos los días, Padre, que siempre, Señor, su palabra esté en mi mente, Señor, en la mente de cada uno de nosotros, Señor. Que todos los días, Padre, nos ayude a dar un buen ejemplo, Señor. Señor, qué mal sería, Padre, de cada uno de nosotros, Señor, decir aquí en la iglesia, Señor, que somos cristianos, que le servimos, Señor, y que tratamos de esforzarnos, Señor, y que allá afuera, Padre, nos miren, Señor, haciendo cosas indebidas, Señor. Señor, ¿qué cuentas le entregaremos, Padre, el día de su venida, Padre? Hoy en este día, Padre, le queremos pedir, le queremos rogar, Señor, que nos ayude, Señor, en esas situaciones, Padre, que estamos pasando. A mi hermano, mi hermana, Señor, que hoy en este día, Padre, esté pasando por una situación difícil, Señor. Usted le dijo a Sara, Señor, que no había nada imposible para usted, Padre. Lo creemos, Señor, porque su palabra es fiel y verdadera, Padre. Porque en su palabra no se encuentra mentira, Señor. Hoy, Padre, le queremos rogar, Señor, para que nos ayude, Padre, en las situaciones difíciles personales de cada uno de nosotros, Señor. También le pedimos, Señor, por cada petición, Señor, que hoy en este día, Padre, no sea llegada acá enfrente, Señor. Por la petición de mi hermano, mi hermana, Señor, que tiene en lo profundo de su corazón, Señor, que usted la conoce, Señor, que aunque me la contara a mí, Señor, lo único que yo pudiera hacer, Señor, es ayudarle a orar, Señor. Pero, Señor, sabemos que si se la cuenta a usted, Señor, usted puede hacer esas cosas, Padre. ¿Cuál petición, Señor, trae hoy en este día mi hermano, mi hermana, Señor, dentro de su corazón, Señor? Le pedimos y le rogamos, Señor, para que sea usted obrando, Señor, en esa petición, Señor, que le han puesto, Señor. Que muchas de las veces, Señor, por pena, Señor, no la hacemos llegar acá enfrente, Señor. Pero que, Señor, usted la conoce. Que más de una ocasión, Señor, se la han puesto, Padre, delante de usted, Señor. Hoy nos unemos, Señor, a esa petición, Padre, que cada hermano traiga en su corazón, Señor. Hoy nos unemos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que sea usted respondiendo conforme a su voluntad, Señor. Ya que sabemos, Padre, que usted tiene un tiempo exacto, Señor, para contestar peticiones, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, nos hemos unido, Señor, a esas peticiones de nuestros hermanos, Padre. También, Señor, por una petición más, Padre, que se ha escrito, Señor, hoy en este día, Padre, y nos unemos a ella, Padre. Oración por la hermana Abigail Mendoza, Señor, por sanación, Señor. Usted que conoce, Señor, a nuestra hermana Abigail, Señor, la ponemos en sus manos, Señor. Ponga su mano sanadora, ya que sabemos, Padre, que donde usted pone su mano, Señor, simple y sencillamente, Padre, con el simple hecho, Padre, de que usted diga, sea sana, Padre, sanará, Señor. Solamente su pueblo, Señor, espera por su respuesta, Señor. Creemos, Padre, que usted lo puede hacer, Padre. No dudamos, Señor, en que usted, Señor, cuando dijo, hágase los cielos y la tierra, Padre, todo fue hecho, Padre. No dudamos, Señor, nada de usted, Padre. Creemos, Padre, que usted puede sanar a cada hermano, a cada hermana, Señor, que está enfermo. También le pedimos, Señor, por la hermana Georgina, Señor, Mendoza, Señor, por sanación, Señor. Ya que usted conoce, Señor, a la hermana Georgina, Señor, también le pedimos, Señor, por esa sanación, Padre, que han puesto nuestros hermanos, Padre. Sea usted, Señor, obrando, Señor, en nuestra hermana Georgina, Señor, y en toda su familia, Padre.
y que la gloria y la honra siempre sea para usted, Padre. De igual manera, Señor, le pedimos por la hermana Ana Mendoza, Señor, por sanación, Señor. Señor, ya que usted conoce también a la hermana, Señor, Ana Mendoza, Señor, la ponemos en sus manos, Padre. Desconocemos exactamente cada enfermedad, Padre, que cada uno de ellos tenga, Padre. Pero sí sabemos, Padre, que si clamamos a usted, Señor, usted puede restaurar todo, Padre. Por tal, los ponemos en sus manos a ella también, Padre. De igual manera, por la hermana Miriam Aquino, Señor, por sanación, Padre. Usted que conoce, Señor, la hermana María, Señor, Aquino, Padre, la ponemos en sus manos, Señor. Y sea, Señor, usted obrando no solamente en ella, Señor, sino en toda su familia en general, Padre. También por cada familia, Señor, de nuestros hermanos que hoy se encuentran aquí, Señor, para que nos dé sabiduría, Padre, y nos dé, Señor, palabras, Señor, para poderla compartir con nuestra propia familia, Señor. Ya que muchas de las veces, Señor, cuando nos reunimos, Señor, en reuniones, Padre, podemos aprovechar, Padre, para poderle compartir, Señor, de las cosas que usted ha hecho en nuestras vidas, Padre. Que nunca dejemos, Señor, que nuestros labios, Padre, nunca dejen, Señor, de hablar de las maravillas que usted ha hecho, Señor. ¿Qué importa, Señor? Que el mundo nos ignore, Padre. Lo que importa, Padre, es que agrademos a usted, Padre, cada vez, Señor, que hablemos de su palabra, Señor. Gracias por todo, Señor, hoy en este día, Padre, que nos dio la oportunidad, Padre, de congregarnos, Padre. Le damos gracias porque hasta hoy, Señor, las puertas de este lugar, Señor, no se han cerrado, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de tener un lugar, Señor, donde congregarnos, Señor. Gracias, Padre, y ayúdenos a que siempre, Padre, le agradezcamos porque tenemos un lugar, Señor. Porque hay gente, Señor, que no tiene donde congregarse, Señor. Que aunque tienen un pequeño lugar, muchas de las veces, Señor, llueve, Padre. El agua se mete, Señor. Tienen, Señor, casas muy humildes, Padre. Un lugar reservado para usted, muy humilde, Señor. Y más sin embargo, Padre, se congregan sin importar la situación que estén pasando, Señor. Señor, que jamás ocurra pereza en nosotros, Señor, y que dejemos de congregarnos, sino todo lo contrario, Señor. Que aprovechemos, Señor, hoy, Señor, porque el día de mañana, Señor, solamente usted sabe, Padre, si este lugar, Señor, seguirá abierto o ya no, Padre. De antemano, Señor, le damos gracias, Padre, y hoy en este día, ya que vamos a ser despedidos, Padre, de este lugar, Señor, llévenos con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, Padre, y que siempre su palabra, Señor, esté escrita en nuestra mente. Gracias por todo, Señor, se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y si Dios lo permite, nos miramos en el próximo servicio. Dios les bendiga. A los hermanos de las redes sociales, de igual manera, hermanos, Dios les bendiga. Y a los hermanos de San Luis Potosí, Dios les bendiga, hermanos. Y nos miramos en el próximo servicio. Dios les bendiga.